y la gente piensa que la manifestación nació antier. Y la realidad es que en las tradiciones espirituales de muchísimo tiempo de cohesión y de construcción, ya se enseñaba y se practicaba en las artes de la manifestación. En mi caso particular, soy chamán, he practicado, he vivido y tengo el grado de chamán desde hace más de 18 años y me encanta fusionar esta nueva forma de entender la manifestación, pero sostenerla en los viejos principios espirituales que los pueblos ancestrales han venido co-creando al paso de tantos milenios. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente, Fer, ser chamán? Porque, bueno, muchas veces del chamanismo tenemos una idea preconcebida que en ocasiones no se ajusta con la realidad. ¿Qué es realmente ser chamán? ¿Cuáles son las bases del chamanismo y de qué forma se relaciona con manifestar o con hacer realidad, ¿no?, aquello que proyectamos? El chamanismo es una tradición, yo quiero siempre pensar, me gusta saber que es quizá la primera tradición espiritual a la que tuvimos acceso los seres humanos, que se centra en la conciencia de que las cosas no son solamente inanimadas, que detrás de los fenómenos de la naturaleza, detrás de las montañas, de los ríos, de las lagunas, de los rayos, hay energía, hay conciencia. A esa energía y esa conciencia le llamamos fuerzas. Cuando una persona que no tiene una instrucción chamánica ve un árbol, ve un objeto hueco y vacío. Cuando una persona que entiende el chamanismo ve un árbol, sabe que hay una presencia de vida, pero también hay una presencia de conciencia, hay una energía, un espíritu, al que nosotros le llamamos fuerzas. Y dentro de esta tradición maravillosa se extiende la idea de que vivimos en una realidad que está compuesta de dos partes. Por un lado tenemos el mundo físico, palpable, material, el mundo de los sentidos, y por otro lado tenemos el mundo de lo espiritual, de lo sutil, y estos mundos se tejen, y nosotros ahora estamos teniendo una charla, una conversación en la conexión de los dos mundos. Por un lado, empleando la tecnología, las herramientas de nuestro tiempo, pero por otro lado, complementándolo con un conocimiento añejo, con un conocimiento profundo y bien logrado. Y luego, respondiendo a la pregunta de qué es un chamán, que es un chamán es una palabra polisémica. La realidad es que tristemente coincido en que la visión habitual del chamán es alguien que tiene plumas y que toca un tambor, que de pronto comparte plantas medicinales, pero a mí me gustaría mucho hablarle a todo el auditorio y decirles que los chamanes somos mucho más que eso. En los pueblos precolombinos, en América, en los pueblos siberianos, butaneses, nepalíes y tibetanos, la práctica del chamanismo concierne un montón de áreas. Un chamán es, por un lado, un mentor, es un guía. El chamán es una especie de psicólogo, de juez, de consejero. El chamán también es un médico que trata las enfermedades del espíritu. Y quizá el elemento más importante, el más destacado de lo que hacemos los chamanes es que un chamán es un puente. Es un puente que conecta el mundo de lo visible, de lo tangible, y el mundo de lo invisible y de lo sagrado. Y en este punto de interconexión, ahí aparecemos nosotros para traer la información del plano sutil a este plano palpable. Fer, esto no formaba parte, ¿no?, de este encuentro que estamos teniendo, pero me genera especial curiosidad, supongo que alguien que nos esté viendo también, ¿cómo se estudia el chamanismo? ¿No? ¿Cuáles son, cuando uno se propone ser chamán y estudiar las bases de toda esta enseñanza ancestral y milenaria, qué es lo que estudia? Hay muchas diferentes formas de accesar al conocimiento del chamanismo. En mi país, en México, la mayoría de las veces tiene que ver con un linaje que te heredan tus abuelos, tus padres, miembros de tu familia, y desde que eres muy pequeño vas aprendiendo y vas entrando en ese mundo de conocimiento y de instrucción. En mi caso ocurrió algo poco común, y es que un chamán, un hombre de mucho conocimiento en mi país, en el estado de Chiapas, me mandó llamar porque él vio en mí algunas cualidades espirituales. Entonces yo recibí la invitación de ir a estudiar en el chamanismo. ¿Y qué se estudia en el chamanismo? Es amplio el contexto. Primero, decirle a la gente que no se estudia en una escuela, no hay una universidad, no te dan un cuaderno y un plan de estudios, que el chamanismo se aprende compartiendo con los hombres del conocimiento, a quienes nosotros les llamamos los abuelos. Y entonces tú te vas por temporadas
largas, a vivir con ellos, a compartir, a entender ese contacto con las fuerzas, con los espíritus, con los duendes, con las hadas, con el cielo, con el corazón de la tierra. Y al estar en contacto con ellos, al estar vibrando con ellos, vas descubriendo esa parte tan profunda de conexión. De forma, si tuviéramos que tener un plan de estudios, pues déjame decirte que el chamanismo abarca conocimiento de plantas, el conocimiento de cómo puedes hacer tés, infusiones, cataplasmas, de qué plantas te pueden ayudar en qué determinados momentos. También aprendes quizá, si es tu área de expertise, el trabajo con las plantas medicinales, con los endógenos, con las plantas curativas de altísima vibración. Aprendes sobre el cuerpo, a curar de espanto, a tronar. Hay muchas mujeres que en el chamanismo aprenden a acompañar a los partos. Aprendes muchísimo de filosofía, que es la parte que a mí más me gusta del chamanismo, de la versión ancestral de los mitos, de las leyendas, de cómo se configura el mundo, de pensamientos de cosmogonía, de cosmología, de cosmovisión. En el chamanismo aprendes a hacer rituales, rituales para enlazar a las personas, rituales para conectar, para pedir a la lluvia que venga, rituales de nacimiento, de acompañamiento a la muerte. En el chamanismo también aprendes cantos y lo que llamamos las grandes artes del chamanismo. Estos cantos son ícaros, son cantos sagrados que nos van acompañando al paso de nuestra vida y que a veces sirven como una herramienta de sanación y a veces como un proceso de construcción o de co-creación de la realidad. Aprendes también a hacer ensoñaciones, que es algo muy poderoso, muy bonito, a navegar el mundo de los sueños. Aprendes todo el principio del poder personal, de la fuerza y del guerrero. Voy a tener que contener un poco mi curiosidad porque me surgen muchas preguntas de que probablemente no tienen que ver tanto con manifestación, así que voy a intentar ir al grano. Seguro que tenemos otras oportunidades de charlar contigo. Mira, ya nos dicen en el chat, ¿en qué forma el chamanismo nos ayuda a manifestar la vida que deseamos? Vamos a ir ahí, si te parece, y cuéntanos también un poco la diferencia entre manifestar o atraer la realidad desde el chamanismo o desde la ley de atracción convencional. Bueno, primero recordar que la ley de atracción convencional no es algo novedoso. Básicamente hago una invitación a la gente a decirles que toda esta espiritualidad que nosotros vivimos, que ahora se puede percibir como una espiritualidad de la nueva era o de este siglo, de finales del siglo pasado, en realidad nada es nuevo bajo el gran sol. Que cuando hablamos de mindfulness y le ponemos estos nombres muy bonitos, que se presenta de forma muy útil y que, ojo, claro que resulta, claro que funciona, no estamos hablando de algo que surgió en los 90, estamos hablando de un conocimiento del budismo y del hinduismo de 3.000 y 4.000 años atrás. Y lo mismo ocurre con lo que llamamos la ley de atracción. La ley de atracción es un conocimiento que se ha ido puliendo, que se ha simplificado, que hay valiosísimos autores contemporáneos que lo han sabido aterrizar. Pero la ley de atracción la practicaban los antiguos egipcios, la ley de atracción se ha practicado en la Cábala desde hace 3.700 años, la ley de atracción se ha practicado en el chamanismo y la manifestación no es sino el hecho de poder traer a una realidad palpable, a una realidad de los 5 sentidos que conocemos, un tipo de vibración y de energía que ya existía, pero que no habíamos sabido componer o articular aquí, para que en la vida se nos reflejen, se nos manifiesten, ocurran cosas que nosotros deseamos que puedan ocurrir. Y esto lo hacemos a partir de la vibración interior, del conocimiento sapiencial, de rituales y de trabajos en donde facilitamos que esta energía, que es un campo de infinitas posibilidades, pueda aterrizarse o palparse o tocarse de la forma que nosotros queremos.